Buenas tardes, esta es la presentación de la actividad 1 del curso Opción de Grado de la Maestría en Gestión en Cuencas Hidrográficas. El anteproyecto tiene como título Optimización y evaluación del proceso de cálculo de la tasa por utilización de aguas en Cormacarena y pretende ser desarrollado por quien les habla, Edith Camila Echeverry Puentes, bajo la dirección del docente Iván Giovanni Ardila. En resumen, el presente anteproyecto tiene como enfoque la automatización del proceso de cálculo de recaudo del instrumento económico denominado tasa por utilización de aguas a través de un modelo de procesamiento de datos ejecutado en un sistema de información geográfica que incorpore tanto la información cartográfica de los usuarios como documental necesaria de conformidad con lo establecido en la normatividad colombiana y a su vez pretende desarrollar una evaluación comparativa entre el modelo propuesto por la investigación y el modelo que está desarrollando actualmente la corporación para el cálculo para la tasa de utilización de aguas. En los objetivos, el objetivo general que se propuso para lograr la optimización del proceso de recaudo es optimizar el proceso de cálculo de recaudo de la tasa de utilización de aguas en la cuenca del río Ariari, jurisdicción de Cormacarena, mediante la implementación de una herramienta de gestión para evaluar su eficiencia y mejorar el proceso de facturación. Para lograr este objetivo general, se definieron entonces tres objetivos específicos. En primer lugar, analizar las variables de cálculo de la tasa por utilización de aguas y sus fuentes de información para la cuenca del río Ariari, jurisdicción de Cormacarena, con el fin de obtener una base de datos procesable en un sistema de información geográfica. En segundo lugar, diseñar una herramienta de gestión para el cálculo de la tasa por utilización de aguas que incorpore la geoespacialización y el procesamiento de datos. Y finalmente, comparar la eficiencia del modelo de cálculo propuesto frente al modelo actual utilizado por la autoridad ambiental. El planteamiento del problema. La investigación nace precisamente de la identificación de la ausencia de una herramienta automatizada para el proceso de cálculo de la tasa por utilización de aguas, dado que en este momento la corporación presenta un volumen de proceso bastante considerable, son 897 usuarios a fecha de hoy, que se mantienen en crecimiento, dado que anualmente pues, hay nuevos usuarios solicitando concesiones de agua, tanto superficiales como subterráneas, y actualmente la corporación hace un cálculo del recaudo 1 a 1 de forma manual, lo que provoca en muchas ocasiones que se incurran en errores humanos o errores por geoespacialización y localización de los usuarios. Este último error a qué se debe o en qué se enfoca precisamente a dos coeficientes. En la esquina inferior izquierda de la presentación vemos la fórmula de la tasa por uso de agua, que es tarifa mínima por factor regional. La tarifa mínima la proporciona el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible cada año y el factor regional debe ser calculado anualmente por la corporación. ¿A dónde voy con los dos coeficientes? El coeficiente de escasez y el coeficiente socioeconómico están estrechamente ligados con la ubicación de cada uno de los usuarios, dado que el coeficiente socioeconómico está articulado con el Producto Interno Bruto del municipio en que esté localizado el usuario, y el coeficiente de escasez está ligado al índice de escasez que presente la cuenca o subcuenca en la que se encuentra la concesión de aguas o el usuario. Teniendo en cuenta que no hay una forma o una geoespacialización en este momento de cada uno de los usuarios, se han incurrido en errores que han decantado precisamente en reclamaciones, que a su vez pues, ha generado que la corporación tenga que hacer devoluciones de dinero o inconformidades y desconfianza por parte de los usuarios. Adicionalmente, se han encontrado demoras en la consolidación de la información, precisamente porque no está estructurada desde los coeficientes que deben ser calculados para encontrar el factor regional, lo que a su vez genera debilidades en la medición de volúmenes captados por la misma desconfianza por parte de los usuarios y la falta de autodeclaración de los mismos. Finalmente, el resumen del planteamiento del problema se enfoca básicamente en las dificultades en el cálculo de las variables como el factor regional para al final generar como tal el cálculo de la tasa por utilización de aguas. Todo gracias a la ausencia de una herramienta bien diseñada y estructurada. En la justificación encontramos que la tasa de utilización de aguas es reconocida a nivel nacional como una responsabilidad pecuniaria que tiene un doble carácter. En primer lugar, se pensó inicialmente como un instrumento de gestión que incentive al uso eficiente del agua y su conservación. Y en segundo lugar, pues es una fuente de recursos precisamente para reinvertir en esas cuencas de las que se está generando la carga pecuniaria para el desarrollo y ejecución de proyectos e inversiones ambientales que tengan como objetivo garantizar la renovabilidad del recurso. Estos aportes son principalmente para la elaboración de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, para el pago de servicios ambientales, entre otras actividades que pueden desarrollar las corporaciones ambientales regionales. No obstante, en Cormacarena, como se mencionaba anteriormente en el planteamiento del problema, el cálculo de la tasa por utilización de aguas se hace anualmente, el factor regional se calcula anualmente, de la vigencia inmediatamente anterior en el lapso comprendido entre enero y abril de cada año, pero se efectúa manualmente 1 a 1.
por cada uno de los 897 usuarios, dado que la información no está geoespecializada y no se cuenta con ningún tipo de herramienta para que los funcionarios puedan hacer este cálculo de manera automatizada. La viabilidad de la investigación. La investigación es viable dado que la corporación facilitará el acceso a la información disponible, es decir, que hay acceso a la información de cada uno de los usuarios localizados en la cuenca escogida de la jurisdicción de la corporación, tanto en cuanto a volúmenes, concesiones, tiempos, todo lo relacionado con los usuarios, así como lo relacionado con los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, donde podemos encontrar información relacionada con oferta y demanda hídrica para los modelos hidrológicos del coeficiente de escasez. Adicionalmente, se cuenta con la disponibilidad de software, ya que lo que se plantea se pretende desarrollar a través de una herramienta de gestión vinculada entre un sistema de información geográfica y unas macros en Excel. Excel precisamente por ser un software abierto, disponible y gratuito. Y adicionalmente se cuenta con el apoyo técnico de la corporación y es un desarrollo en tiempo real porque como se plantea el proyecto es para desarrollarlo en el mismo lapso temporal en el que se va a desarrollar el cálculo que hacen anualmente en la corporación. Pertinencia social. La pertinencia social de la investigación es bastante amplia, dado que tener una herramienta que automatiza este tipo de procesos ayuda en el fortalecimiento de la gobernanza, la promoción del uso sostenible y equitativo del recurso hídrico, así como en la reducción de errores o cobros arbitrarios, lo que pues podría mejorar la confianza de los usuarios que en este momento cuentan con concesiones en la corporación. Adicionalmente, pues una determinación de valores de cobro en el marco de las condiciones reales del territorio, porque sí se estarían haciendo cobros con base en la ubicación de cada uno de los usuarios y el cumplimiento de la normativa que pues de por sí ya lo tiene que hacer la corporación con mejora de la eficiencia administrativa, porque hay una reducción, se espera que haya una reducción en tiempos y un mayor recaudo. Estado del arte. Durante el desarrollo de la propuesta se realizó la investigación, no obstante no se encontró evidencia pública de que el proceso del cálculo de la tasa por utilización de aguas haya sido automatizado en alguna otra corporación. Si bien algunas corporaciones están tratando de sistematizar la información y hacer como una mejor depuración de toda la información, pues lo que se ha hecho es a través de unos formularios de autodeclaración de las corporaciones ponerlos en línea para que ellos tengan mayor facilidad a la hora de contarle a las corporaciones cuánto volumen están captando y en qué época lo están haciendo, pero desafortunadamente no hay una herramienta que esté automatizando el proceso. Adicionalmente, pues también se encuentran los geoportales de las diferentes corporaciones en las que se pueden, en algunos casos, identificar las cuencas en las que se encuentra la concesión, pero no se encuentra ningún tipo de plataforma, herramienta o software que esté haciendo la automatización del cálculo de la tasa por utilización de aguas. En el marco teórico podemos encontrar dos ítems importantes: los instrumentos económicos como estrategia de conservación y la automatización y sistematización de la información. En el primer ítem, los instrumentos económicos como estrategia de conservación, pues vemos que los instrumentos económicos fueron preconcebidos en la segunda mitad del siglo pasado, en 1972, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, básicamente a través del principio que todos conocemos actualmente, que es el que contamina, paga. Es así que en Colombia, en 1974, a través del decreto 2811, por el cual se dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, en su título 3, tasas retributivas de servicios ambientales, incorpora ese servicio determinado por la OCDE del que contamina, paga. Sin embargo, estos no son descritos con claridad hasta 1993 con la Ley 99. Y aún así, no fue hasta 2004 con la expedición del decreto 155 que se reglamenta como tal lo que está asociado con las tasas por utilización de aguas y pues ahí están otras disposiciones. Y si bien en 2004 se reglamenta todo el proceso, no es sino hasta en el 2015 con la 1076 que se incorporan otro tipo de coeficientes que permitan hacer un cálculo más acertado hacia la realidad de los territorios y de los usuarios. Por otro lado, la automatización y sistematización de la información. Lo que busca la automatización, el objetivo que tiene como tal, es lograr los resultados de un proceso preestablecido con la menor intervención humana, que es lo que se pretende con la herramienta que se está proponiendo en este anteproyecto. Esto a través de la aplicación de tecnología, bien sea robótica o programática. A través de los sistemas de información geográfica se han encontrado varios procesos de automatización. Es así que en el 2012 el Centro Alemán de Datos de Teledetección, junto a la Unidad de Teledetección del Instituto de Geografía de Alemania también,
desarrolla la investigación Landcover, en la cual desarrolla un procesamiento automatizado para los datos de cobertura terrestre, haciendo análisis de cobertura de manera automatizada, permitiendo unas facilidades para la toma de decisiones en sus territorios. Asimismo, en 2020, a través de la investigación denominada Almacenamiento y Procesado Automático de Imágenes Satelitales para proyectos de monitoreo de bosque nativo a escala regional y local, se desarrolló una plataforma con una metodología automática operacional para el monitoreo de bosque nativo en Argentina. Son apenas ejemplos de procesos de automatización a través de sistemas de información geográfica. El alcance del proyecto, si bien hay varios instrumentos económicos planteados en la normativa de Colombia, el alcance de este anteproyecto se enfoca precisamente y exclusivamente en el caso de la tasa de utilización de aguas en la cuenca del río Ariari de la jurisdicción de Cormacarena. Es una de las cuencas, se escogió una de las cuencas con mayor tamaño y con mayores dinámicas económicas que están en la jurisdicción de la corporación, identificada por el IDEAM con el código 3201. Temporalmente el alcance está hacia el cálculo de la vigencia inmediatamente anterior, que vendría siendo el año 2025. La metodología que se plantea, el presente proyecto se enmarca en una investigación cuantitativa con un enfoque descriptivo, pues esto teniendo en cuenta que tiene como propósito optimizar el proceso de cálculo de la tasa por utilización de aguas y determinar la mejoría del proceso una vez incorporada la sistematización y automatización del cálculo de la tasa. La metodología se divide en tres fases principales. La primera fase es la recolección y estructuración y análisis de la información, que precisamente responde al objetivo 1 planteado inicialmente, que es donde se va a hacer como un diagnóstico general de la información que hay, la disponibilidad que se tiene, la organización, cuáles son los coeficientes y todo lo que se requiera. Una vez se tenga el diagnóstico, se va a estructurar y se va a generar la base de datos para ir a la fase 2, que es el diseño e implementación de la herramienta de gestión, fase que responde al segundo objetivo planteado inicialmente. Aquí es donde se va a desarrollar la herramienta de gestión a través del sistema de información geográfico y se va a implementar el cálculo para la vigencia 2025. Finalmente, una vez se tengan estas dos fases y se haya efectuado el cálculo de la tasa por utilización de aguas de 2025, se va a desarrollar la fase 3, que es la evaluación de los métodos de cálculo de la tasa por utilización de aguas, que es básicamente la respuesta al objetivo 3, que es la comparativa entre los dos modelos, el de la corporación y el de la herramienta propuesta en tiempo real. Finalmente, los resultados esperados, pues como resultado de la optimización del proceso de cálculo, lo que se busca o lo que se espera es mejorar significativamente la eficiencia y transparencia de la facturación realizada por Cormacarena. La implementación de una herramienta de gestión como esta permitiría no solo automatizar tareas, reducir errores en los cálculos y agilizar la disponibilidad de la información, sino que a su vez también permitiría fortalecer la toma de decisiones, generando un impacto positivo en la gestión institucional y el control de aprovechamiento del recurso hídrico. De manera general, tendríamos una información mucho más organizada, agilidad y transparencia en el proceso y una herramienta para la toma de decisiones, porque finalmente al desarrollar la herramienta de gestión, la corporación podría tomar la decisión de si quiere replicar este tipo de modelo en las demás cuencas que están bajo su jurisdicción, teniendo en cuenta los beneficios que podría tener. El cronograma, las actividades del presente proyecto se plantean en tres fases. Si bien son tres fases, tres objetivos, 3 meses de desarrollo no corresponden a un mes para cada uno de los objetivos. Estos son transversales y se van a desarrollar conforme se presentan en el anexo 2 que está en esta presentación. Las referencias que se utilizaron para el desarrollo de todas las temáticas presentadas aquí y en el anteproyecto. Ya, muchas gracias. Quisiera hacer un último comentario, una anotación, y es que quizá el título no corresponde tan específicamente al objetivo general. Esto se debe a que este anteproyecto ya se había presentado de manera preliminar y había sido aprobado por el comité de grados para desarrollarse. No obstante, con la asignación de director de grado se han desarrollado algunos ajustes y en el proceso de esta asignatura también se han desarrollado algunos ajustes, pero el título no puede ser cambiado porque ya fue aprobado. Entonces el título se mantiene aunque se han realizado algunos ajustes en los objetivos. Muchísimas gracias.